Para dar continuación al programa, el maestro Francisco Luis de la Torre, de la Vicerrectoría de Docencia, nos va a presentar representaciones sociales del rol docente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Buenas tardes, como el tiempo corre, vamos a iniciar. Es un trabajo de investigación, tesis doctoral, y el tema, las representaciones sociales del rol docente, el número 4. Me inicié como profesor, ahora como docente. Los términos han ido modificándose. En 1971 éramos profesores y me inicié en el ciclo básico, en primaria, y desde entonces y a partir de entonces surge la idea de que los docentes se desempeñan en base a sus actitudes, en base a características de personalidad. Cuando hablamos de representaciones sociales, estamos hablando de actitudes, de percepciones sociales, de sistema de creencias, y estos elementos y otros más que forman parte de las representaciones sociales están en el docente, en todas las personas. Hay una consideración personal que he trabajado durante todo este tiempo, que el desempeño de los profesores está influenciado más por sus actitudes, por sus valores, por ese sistema de creencias y características de personalidad, más que por cursos de actualización desde el punto de vista cognitivo. La justificación de este estudio está centrado en estos 5 puntos: conocer las actitudes que asumen los docentes de licenciatura en el desempeño de su rol en el contexto del modelo académico Minerva, identificar los componentes actitudinales de mayor importancia, de mayor relevancia, y a partir de estos resultados acercarse a una explicación y comprensión de las actitudes de los docentes en el proceso aprendizaje-enseñanza y en el marco del modelo universitario Minerva, y con lo anterior poder integrar un programa de formación docente bajo esas consideraciones y asimismo identificar cuáles son las actitudes favorables o desfavorables. El objetivo central de este estudio fue identificar las actitudes que los docentes de licenciatura de la UAP tienen hacia el rol que asumen en el proceso aprendizaje-enseñanza en el marco del MOOC. Los específicos, que después se convierten en resultados, identificar y describir la actitud hacia el rol como facilitador, que es una dimensión del rol. El rol de mediador, que a veces es para muchos sinónimos, sin embargo tiene otras características muy diferentes. El ser facilitador o mediador tiene paradigmas diferentes, como el de profesor investigador, el de tutor académico y gestor académico. Piensen los docentes que tienen esta carga
Es una carga excesiva porque ahora están ocupados o preocupados por realizar cada una de estas funciones o roles como docentes. La variable de estudio, la actitud hacia el rol docente, se realiza en el contexto de la UAP. Es un enfoque de la psicología social o psicosociología que abarca las actitudes, pero en el marco de Sergio Moscovici, quien habla sobre las representaciones sociales. Conocemos las actitudes, la definición de estas, que Páez y Echevarría en Romero nos dicen son una dimensión de la representación social que significa la orientación favorable o desfavorable en relación con el objeto de la representación social, el rol del docente. Los elementos estructurales de las actitudes conocemos, es el aspecto cognoscitivo y cuáles son los elementos que integran y definen el aspecto cognoscitivo, el aspecto socioafectivo y el aspecto conductual. Las actitudes tienen diferentes atributos. Tomé el atributo de dirección para el proceso investigativo. Estos roles, si bien es cierto que están enmarcados en el modelo universitario minero, no están definidos del todo en cada una de las dimensiones, por lo que se hace acopio de un marco teórico referencial. Está por ahí Hernández Rojas, por ejemplo, con los paradigmas psicoeducativos y el mismo modelo universitario minero. Tenemos que en la UAP existe el rol de... Se regresa. A ver si se regresa ahí. No, regresar, por favor. Decía el rol de facilitador, mediador, profesor investigador, tutor académico y gestor académico. Ahora sí, ¿cuáles son las características del facilitador? De acuerdo a Rogers, el docente es un facilitador, en Molina, 1985, hace una aportación extraordinaria a este concepto de docente en cuanto a la dimensión del rol como facilitador en el enfoque humanista, recomendable. En el glosario de la UAP se define el término facilitador como guía intenso entre el conocimiento y los estudiantes, y Hernández Rojas, de acuerdo a los paradigmas psicoeducativos, cómo define este rol de facilitador. El rol de mediador, que es el que está más abierto e incluso define el concepto de académico en el MUN, concepto del constructivismo sociocultural, que lo define como promotor, organizador, mediador potencial del desarrollo integral del estudiante, considerando que el desarrollo integral del estudiante abarca los aspectos cognoscitivo, socioafectivo y conductual o psicomotor. Para Hernández, el profesor es mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación de los alumnos o de los estudiantes. El de profesor investigador, que está en el contrato, que está en los tickets de pago, pero que durante muchos años los profesores no asumían esta responsabilidad. Sin embargo, en congresos internacionales, el año pasado estuvimos en Managua, Nicaragua, y se decía que todos los profesores deben ser investigadores de manera automática, de manera inmediata en su proceso formativo. Entre otras características, promueve la educación para la investigación, que además es uno de los ejes transversales del currículum transversal. Entonces, bueno, pues debemos trabajar de manera integral los ejes transversales. Ayuda a resolver problemas inherentes al grupo, a la comunidad, a la universidad y a la sociedad en ese proceso investigativo, por ejemplo, implementando el método de investigación-acción, entre otros. El rol de tutor académico, que ha operado en nuestra universidad desde hace muchos años, ha tenido alcances y limitaciones. Esta es la descripción que se hace de rol como tutor académico.
en ese proceso de acompañamiento, y finalmente el de gestor académico. Este estudio se hizo en el periodo 2011-2013, por eso se toma en cuenta todavía la desarrollo institucional anterior como marco referencial. El proceso académico, brevemente, implicó el diseño, los procedimientos, la población y muestra, cuál fue el diseño de investigación, el no experimental. Se trabajó con una población de 3.085 docentes, excepción de investigadores, excepción de especialistas del área de la salud, por lo que solo se circunscribe a 3.085 docentes. La muestra fue de 354 casos. Esta fue la estratificación. La cuota por unidad académica se consideró a los tiempos completos, medios tiempos y hora clase, para que esto fuese equitativo y tuviésemos resultados adecuados, extraordinarios, operantes. El diseño del instrumento, se trabajó con un instrumento, se sometió a un pilotaje, la prueba piloto, a una validación de la prueba piloto para la confiabilidad y validez, y nos centramos en los resultados por el tiempo. ¿Cuáles son los resultados? Hubo datos generales que se solicitaron a los participantes, se consideraron como variables de contexto. Estas variables de contexto fueron la edad. En cuanto a la edad, en la universidad, de acuerdo a la muestra, el 55.60% es masculino, significa que hay más maestros que maestras relativamente en nuestra institución universitaria. En cuanto a la edad, hay un 57.10% mayores de 41 años. Nótese, la mayoría de los maestros en la universidad tienen más de 41 años. El 32.80% entre 31 y 40 años y el 10.20% menores a 30 años. Otra variable de contexto, el grado de estudios extraordinario. Tenemos un porcentaje muy bueno del 61% con maestría. En doctorado, 16.7%. La especialidad con un 7,90% y la licenciatura con un 14,40%. Tenemos más del 80%, 85% en nivel de posgrado. Esto permite tener una ventaja en cuanto a cuerpos académicos, una consolidación de los cuerpos académicos. La antigüedad, hay una relación ahí muy curiosa entre la edad y la antigüedad. Muy adultos con poca antigüedad, de hasta 10 años el 51.10%, más de 21 años el 25.10% y entre 11 y 20 años el 23.7%. Con respecto a la categoría contractual, tiempos completos, esto nos da confianza, solidez. Otra vez regresar, por favor. La categoría contractual, tenemos el 50.60% de tiempos completos, hora clase de 35-90 y medios tiempos del 13.5%. En cuanto a las dimensiones del rol, hubo resultados muy interesantes, muy significativos. Nótese en la gráfica, la mayoría de los docentes contestaron o dijeron estar muy de acuerdo y de acuerdo con respecto a las 13 preguntas de la primera dimensión del rol facilitador. Los resultados son que tienen una actitud favorable con respecto a este rol, lo que significa que están de acuerdo con ser facilitadores.
Me voy más rápido. El rol de mediador tiene también los resultados muy similares. Profesor investigador, tutor académico, gestor académico. Pero estos resultados, es decir, se asume primeramente que la actitud tomada por los docentes participantes de la muestra con respecto a cada una de las dimensiones del rol como favorable, debido a que respondió al atributo de dirección de las actitudes, significa que al estar de acuerdo en principio implica que no ha existido rechazo por el sujeto encuestado, sin que necesariamente esto implique que exista una congruencia entre su actitud y conducta. Fue solo actitud con respecto al cuestionario, pero en los hechos nos damos cuenta que no es así. Ahora, primera discusión. La relación congruente entre actitud y conducta no ha sido fácil documentarla, lo dicen algunos autores. Resulta mucha incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Porque estos resultados, posiblemente las actitudes asumidas por los docentes implicados en este proceso respondió a influencias internas y a factores externos, es decir, de alguna manera se sintieron evaluados, de alguna manera se sintieron observados, y por eso la respuesta. En los factores externos implicaría la idea de sentirse evaluados por la institución o por quien realiza el estudio. Otro elemento de discusión es que asumir una actitud favorable con respecto a cada una de esas dimensiones no implica necesariamente una decisión consciente o razonada. Quizá se presentaron mecanismos de defensa o de protección. Se pueden presentar algunas hipótesis con respecto a esto, incluso se sugieren algunas líneas de investigación posteriores, pero bueno, en resumen, la actitud asumida como favorable por los docentes participantes en el proceso de investigación es la respuesta solo al conjunto de proposiciones en lo general y por cada una de las dimensiones, pero que no es la conducta misma, diferenciando entre actitud y conducta. Conclusiones con relación a las variables de contexto, con relación a cada una de las dimensiones del rol, y me voy a las propuestas. Con fundamento en los resultados obtenidos en el estudio, se propone lo siguiente: incidir en la identificación y reconstrucción de las representaciones sociales que tienen los docentes de licenciatura de la UAP, que haga posible el reconocimiento de la importancia que las actitudes tienen en el mejoramiento de su desempeño. Como acción estratégica, informar de los resultados a cada una de las 23 unidades académicas que participaron para que los docentes conozcan los resultados y hagan propuestas con respecto a su formación docente. Por otra parte, aportación al conocimiento de las representaciones sociales que intervienen en el desempeño del rol universitario desde el enfoque de la psicología social y en particular sobre las actitudes. Diseñar e implementar un programa de formación docente centrado en la persona. Desde hace tiempo, antes de que llegáramos a este siglo XXI, la recomendación de la ORELAC, de la UNESCO, que tiene su oficina en Santiago de Chile, y después de la 45ª convención decía: uno de los retos de la educación es pasar del paradigma del desarrollo económico al desarrollo humano. Llevamos 13 años y no estamos haciendo caso a esta recomendación. Y bueno, la implementación, que de alguna manera se está haciendo esto desde que su servidor está en la Escuela de Formación Docente, se ha pugnado porque los cursos, talleres y diplomados se centren en la actitud en el desarrollo humano, más que en aspectos que son necesarios,
que son necesarios, aspectos didáctico-pedagógicos, pero que, dado los resultados y las investigaciones que están haciendo en unidades académicas, hay que centrarse en la persona, en características de su personalidad y en problemas inherentes al aspecto socioafectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco de la Torre. Ahora, a continuación, tenemos el tema hacia una nueva etapa en la Benemérita Universidad Autónoma del Puebla, los doctores y las funciones de la universidad, por el doctor Rodrigo Maciel Ríos, del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico. Doctor. Buenas tardes. Bueno, esta ponencia básicamente la escribió el doctor Herminio Sánchez de la Barquera. Yo colaboré con él, pero tengo que darle el crédito casi total de la presentación. Es una reflexión de cosas que hemos platicado el doctor Sánchez de la Barquera y yo sobre nuestra labor y la labor de nuestros compañeros investigadores o profesores investigadores en la UAP, más cuando estamos mayormente metidos en el asunto del posgrado y la formación de recursos humanos de alta calidad, de doctores, de maestros, y además de llevar a cabo la investigación y otras cosas como la gestión, la tutoría, etc. Bueno, etimológicamente la palabra doctor se deriva de la raíz doc, de origen sánscrito. Enseñar o doc ere, el sufijo ere es infinitivo de la segunda conjugación. Doctor o doctor, el sufijo tor indica el que hace o ejecuta lo expresado por la idea fundamental, como arator, el que ara o el labrador. En la actualidad y desde hace siglos, un doctor es una persona que ha recibido el último preeminente grado académico que confiere una universidad o una institución autorizada para ello. Es el máximo grado obtenido. Pero ¿cuáles son las funciones de un doctor en el mundo académico actual? Un doctor, para poder enseñar, necesita en primer lugar aprender, necesita mantenerse al día en lo que aprende y para eso se necesita investigar para luego enseñar de mejor manera. Pues nada se enseña mejor que lo que uno mismo genera y produce. Llegamos así a la primera de sus funciones, que es investigar y generar conocimiento, pues esta es la base de la segunda, la enseñanza, que es la que nos remite la etimología de la palabra. Podemos imaginar en una universidad a un doctor que no investigue, o podemos imaginarnos a un enseñante que no lo haga. Y lo que investigue y descubra se debe quedar solamente para el conocimiento de los estudiantes y acaso de los colegas universitarios. No, hay que darlo a conocer fuera del claustro universitario, comunicarlo a la comunidad científica y a la comunidad no científica. Esto nos conduce, y no es casualidad, a las funciones que debe cumplir toda universidad: investigar, dar clases o docencia, difundir la ciencia y la cultura. El cumplimiento de estas funciones al más alto nivel es lo que socialmente justifica una universidad. Estamos hablando de esto, de una hipoteca social o un deber social. La universidad y con ella sus doctores deben cumplir con sus funciones no solo frente a sus propios integrantes, esto es, frente a su propia comunidad universitaria, sino también frente a la sociedad toda. A su vez, la comunidad universitaria y la sociedad deben cuidar a su universidad y a sus doctores, deben proporcionarles los medios necesarios para que desempeñen sus labores de la mejor manera posible y al más alto nivel. Deben saber apreciar la labor investigadora, la labor docente y la labor de difusión externa
de lo aprendido, de lo investigado y de lo realizado. Una universidad, como comunidad humana que es o que somos, estaría por lo tanto incompleta si deja de cumplir con alguna de estas tres funciones. Estaría fallando como institución enriquecedora de la sociedad. Se trata, por lo tanto, de generar no solo de transmitir hacia adentro, y de transmitir hacia adentro y hacia afuera, no solo de generar. La universidad debe ser un instrumento civilizador, más que un centro de capacitación. Y esto depende en gran medida de la capacidad de sus profesores e investigadores para generar investigación, difundirla y enseñar a otros a llevarla a cabo. Esto nos lleva a una siguiente pregunta: ¿para qué se funda una universidad? Son ilustrativas las palabras de aquí Federico II, el nieto del famoso Barbarroja o Barbarossa, quienes fueron emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, que al fundar en 1224 la Universidad de Nápoles menciona lo siguiente: a través de la pócima de la ciencia y la simiente de la sapiencia, deseamos atraer a los prudentes y a los entendidos, quienes a través del estudio sirvan a Dios y nos agraden en la observancia del derecho, en el culto a la justicia. Desefiamos a los hombres ilustrados para que estén a nuestro servicio para poderles confiar despreocupadamente, dado que se formaron en el celo del estudio y la justicia, la administración del Estado. Esta cita histórica deja claro que la universidad no es una torre de marfil, ni una isla que salve a sus integrantes de las vicisitudes de la vida, ni un mero lugar de remanso, sino que tiene que cumplir con ciertas obligaciones frente a la sociedad. De tal modo que para poder cumplir con las tareas que arriba o que acabo de mencionar, hay que entender que la universidad no es una empresa en el sentido industrial de la palabra. Aquí no tenemos clientes, sino estudiantes, y el personal docente no está conformado simplemente por empleados, sino por profesores de asignatura y de tiempo. Estas, al parecer sutiles diferencias, van más allá de lo meramente conceptual. Tienen que ver con la imagen de la universidad que tenemos todos en la comunidad de generación y transmisión de conocimiento, y con la imagen de respeto hacia los pilares de la actividad académica. Esto es, de los profesores. Los criterios que guían a una fábrica textil son los de producción de telas, hilos, prendas de vestir. Los que guían a una universidad son los académicos. Y en el caso de las fábricas y de las universidades, se trabaja siguiendo criterios simplemente administrativos. Lo administrativo está, por su propia naturaleza, al servicio de los fines de la empresa o comunidad humana. Nadie funda una institución nada más para poder administrarla. La administra para que la comunidad de empresa pueda cumplir con las funciones para las que fue creada. ¿Y para qué se funda una universidad? Pues para crear y transmitir y difundir el conocimiento. No nada más estamos hablando, empero, de un mero proceso mecánico, desarrollo de habilidades y competencias, etc., sino que dicho proceso debe estar guiado, medido y propiciado por la vivencia de los valores universales que deben guiar la actividad académica. Los principios éticos, la honestidad, la generosidad, la curiosidad científica, etc. Esto es fundamental en una época caracterizada por el extravío de las conciencias, por el materialismo grosero y por un hedonismo malentendido. La certeza acerca de las funciones para las que se crea la universidad nos lleva a las siguientes reflexiones. Una organización divide sus actividades en 4 categorías: actividades sustantivas, adjetivas, de apoyo y de regulación. La primera categoría es la que proporciona la razón de ser de la institución. En nuestro caso, el de la universidad, es precisamente esa. Me permito que sea un cambio, su doctor Sánchez Lamarquera, que dice tridum, y yo le puse esa troika de investigación. Docencia y difusión. Sin estas actividades, la institución no tiene razón de ser. Los integrantes esenciales de la universidad están para cumplir esas funciones, esto es, los docentes y los estudiantes. Todo lo demás no pertenece a esa esencia,
Las universidades medievales y renacentistas, por ejemplo, constaban exclusivamente de estos dos grupos, no tenían, salvo raras excepciones, edificios, solo contaban con un pequeñísimo grupo de administradores. Puede haber universidades sin preparatorias, sin auditorios, sin gimnasios, sin campus externos, pero nunca sin maestros y alumnos. En segundo lugar, las actividades adjetivas son las que están en función de las sustantivas. Por ejemplo, las labores administrativas, las funciones de apoyo son las que ayudan a las demás funciones de la universidad se realicen sin problemas, como las tareas de intendencia. Por último, las funciones de regulación son las que controlan el transcurrir ordenado de todas las actividades, como por ejemplo las tareas de contraloría y auditoría. Según lo anterior, los criterios para el correcto funcionamiento de una institución universitaria no pueden ser de otro tipo que los que corresponden a la función esencial, a la sustantiva. Todas las demás no pueden estar más que supeditadas al cumplimiento de dichas funciones esenciales, que son muy diferentes a lo que puede y debe realizar, por ejemplo, una fábrica de papel o de galletas. Es cierto que son importantes y dignas, pero las que son exclusivas de una universidad son las que aquí hemos enumerado: la investigación, la docencia y la difusión, es decir, nuestras funciones sustantivas. Estas son las que nos hacen diferentes de otras instituciones y empresas. Así, los estudiantes no son clientes ni los profesores empleados, sino que son sencilla y dignamente estudiantes y profesores. En una empresa de cualquier tipo valen particularmente dos máximas: al cliente lo que pida y el cliente siempre tiene la razón. ¿Tienen validez estos procesos para una universidad responsable? Suponemos que no. ¿Cuáles son las funciones de los profesores? Dentro de este universo de funciones, los profesores tienen que cumplir con sus labores de investigación y docencia. Para ello necesitamos contar con la infraestructura necesaria que posibilite dichas tareas. En primer lugar, espacios adecuados de trabajo, como bibliotecas, pero algo muy importante es el tiempo. Tiempo para investigar, tiempo para dar clases, tiempo para preparar las clases, tiempo para evaluar a los alumnos, tiempo para reflexionar y tiempo para escribir. Por lo que hemos visto, las funciones y responsabilidades y obligaciones de los doctores poseedores de tan eminente grado académico son numerosas y de gran trascendencia social. Solo la responsabilidad, la vigencia de los valores que hemos heredado, nuestras tradiciones y el cultivo de la existencia académica nos guardarán de peligros como abaratar la educación o caer en procesos de poca calidad académica. Vale la pena resaltar un pensamiento importante. Nuestra labor está encaminada a la superación de nuestra sociedad y de la humanidad en general, a la generación de conocimiento y a empujar las fronteras de la ciencia. Por último, me gustaría mencionar un pensamiento que coincidimos tanto Herminio como yo sobre el aprendizaje que hizo Marco Tulio Cicerón, y el cual dice lo siguiente: no aprendemos para la escuela, sino para la vida. Es nuestra labor enseñar a los alumnos no a pasar exámenes ni a titularse rápido, sino aprender a ser mejores seres humanos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora tenemos a continuación la presentación del maestro Jaime Meneses Guerra, de la Facultad de Medicina, y su tema es profesionalización docente en el marco del modelo universitario. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco infinitamente la invitación que se nos ha hecho a la convocatoria a partir de lo que significa estos foros de integración del plan de desarrollo institucional. Agradezco y reconozco la labor de la maestra Boni, como gentilmente le llama a su comunidad de la Facultad de Enfermería, el coordinar esta mesa de trabajo.
En el caso del área de la salud y particularmente en la Facultad de Medicina, refiriéndonos al ámbito de competencia de los médicos, nosotros solemos ser sumamente pragmáticos. Me quedo reflexionando con relación a la sapiencia de mis dos compañeros que me enseñaron el uso de la palabra, porque son fundamentales los conceptos que han mencionado. Uno, tenemos seres humanos formando esta comunidad universitaria, los docentes, que debemos de ser entendidos y comprendidos en nuestras necesidades básicas, como de desarrollo personal y profesional. Y dos, la importante función que tenemos formando el recurso humano, en este caso particular para la salud. Consecuentemente, como introducción de esta presentación, compañeros, quiero compartir esto. Nosotros tenemos como función fundamental llevar a cabo la formación integral de los seres humanos llamados estudiantes o alumnos, que en el caso del área de la salud tiene una connotación muy particular. ¿Por qué? Porque estamos orientados a manejar el estado de salud o bien la recuperación de la misma de los seres humanos. Es decir, cuando están en estado de enfermedad, tenemos que enseñar a los alumnos a poder intervenir para ayudar a los seres humanos que tengan esta desgracia a recuperar el estado de salud. Tenemos una gran virtud en el momento histórico de nuestra institución. Contamos con el modelo universitario Minerva, que tiene como características fundamentales ser un modelo educativo flexible y que tiene como centro de atención de nuestra actividad sustantiva, obviamente el desarrollo de recursos humanos, en este caso a los estudiantes. Tenemos alguna serie de situaciones en el caso del área de salud, particularmente en la educación médica, un contexto internacional. Tenemos el informe de la Comisión Internacional de Educación para el siglo XXI de la UNESCO, en donde fundamentalmente se nos señala que debemos desarrollar 6 competencias fundamentales a nuestros educandos: competencias básicas, conceptuales, metodológicas, técnicas y profesionales, y que lleven a cabo en consecuencia una formación integral. Tenemos justamente uno de los referentes fundamentales de la educación superior, Vygotsky, que nos señala que justamente tenemos que trabajar con el factor humano llamado alumno para que él se pueda desarrollar de una manera consciente y objetiva en un contexto social bien definido. Y en el caso muy particular, el ámbito de competencia profesional, como lo es en el caso particular en el área de la salud. Consecuentemente, toda la actividad docente de investigación y de extensión que desarrollamos debe llevar a desarrollar modelos de competencia en nuestros alumnos para que estos tengan las habilidades y justamente todo lo que debe de tener como recurso humano para resolver problemas concretos. En medicina debemos ser muy objetivos y muy conscientes de lo que vamos realizando para intervenir justamente en lo que mencionaba hace algunos minutos. Sabemos que desde hace más de 30 años en McMaster, Canadá, se implementó justamente el modelo de medicina basada en evidencias. Debemos enseñar a los alumnos a encontrar la mejor evidencia posible, sustentada en la mejor metodología del conocimiento humano desarrollado para este fin, para que puedan tomar decisiones que a veces se toman en cuestión de segundos. La capacidad de solución, la verdadera competencia profesional de un médico, necesariamente lo debe desarrollarse en ambientes reales, que implica la toma de decisiones en fracción de mínima de segundos y en consecuencia de poder tomar la mejor decisión para que pueda recuperarse el estado de salud o de vida de una persona. Y esto se puede extrapolar al ámbito de competencia tanto de pregrado como de posgrado, y esto va inmerso justamente en un marco de desarrollo de educación continua. En el contexto nacional tenemos la existencia desde la década de los 50 del siglo pasado de la Asociación Mexicana de Facultad de Escuelas de Medicina, ANAFEM. El trabajo colegiado de todos los médicos que formamos parte de esta asociación nos ha llevado a generar un par de documentos que es importante referir. Las competencias genéricas del médico general mexicano, fundamentado en el contexto nacional, 1, y 2, el perfil por competencias docentes del profesor incluido en la enseñanza de la medicina. En el primer documento se marcan 7 competencias genéricas que aquí están enlistadas, no me voy a detener en la descripción de cada una de ellas, pero que precisamente a través de la ANFEM se ha logrado llegar a esta conclusión fundamental. Debemos desarrollar nuestros alumnos necesariamente estos 7 ámbitos de competencia para que cuenten en consecuencia con los elementos necesarios para actuar en escenarios reales, que los lleven necesariamente a buscar la mejor evidencia y resolver problemas de salud. En el segundo documento, que tiene que ver justamente con la competencia de los docentes que están incluidos en la formación de recursos humanos para la salud, se hace énfasis particularmente en la necesidad de que los docentes deben exhibir también sus competencias pedagógicas. Si se me permite hacer el comentario, todos sabemos que en esta institución, como en cualquier otra del mundo, nos hemos incluido muchas veces en esta función docente por necesidad más que por formación real. Muchos los hemos hecho o creemos haberlos hecho, y en el caso de la medicina es particularmente importante mencionarlo,
como docentes, cosa que no es cierta. Somos expertos quizás en áreas disciplinarias de conocimiento que desarrollamos y a veces en la práctica nos vamos convirtiendo en algo parecido al docente, aunque no necesariamente tenemos las competencias que se exigen para esta función. Un referente más, compañeros universitarios, es que en este mundo actual sabemos que debemos de garantizar calidad y consecuentemente nuestra calidad debe estar acreditada o certificada por instancias ajenas a nuestra institución. En el caso particular de la educación médica, el Consejo Mexicano para la Acreditación de Educación Médica, COMAEM, es el organismo reconocido por el COPAES y desde hace ya más de una década estamos inmersos en este proceso de aseguramiento de la calidad y la demostración ante estas instancias externas a nosotros, de tal manera que nosotros fuimos evaluados en el año 2012, es decir, el año pasado, para intentar la acreditación de planes de estudios. Dicho sea de paso, no logramos este propósito por muchas variables. Una de ellas, la gran matrícula escolar que tenemos, que es un gran problema para el docente formado o en vías de formación. Manejamos una población estudiantil muy grande, una de las más grandes que se tiene en este país y que precisamente representa un gran reto institucional que debemos de resolver de manera colectiva. Es importante que dentro de estas recomendaciones que nos otorgó el COMAEM el año pasado, se pudiera estructurar un programa propio de formación y actualización docente, motivo de la presentación que hacemos frente a ustedes. También es importante considerar una cuestión importante. Debemos de observar la normatividad institucional, ya que es importante considerar que en nuestra propia normatividad, en nuestra propia regla de ingresar a esta institución para dar clases como profesor, investigador o la formación que le queramos agregar, pues se exige una formación disciplinaria. Acabamos de oír a nuestros compañeros universitarios que anteceden el uso de la palabra, queremos doctores en ciencias, esto es bueno y positivo, por supuesto que sí, pero también deben tener las competencias docentes para este fin. No necesariamente el mejor investigador, y lo digo con todo respeto, puede ser el mejor docente, y no un docente que tiene apenas un grado de licenciatura puede ser necesariamente un buen docente. A veces son mejores docentes que las personas que tienen una formación disciplinar más importante en este sentido. De tal manera que debemos de conjuntar ambos elementos para tener un programa que nos lleve justamente a desarrollar estas competencias docentes en el personal que está incluido justamente en nuestra plantilla laboral. Por esta razón, nosotros tenemos que, para fortalecer el modelo universitario Minerva, generar la formación de nuestros docentes a través de un desarrollo sistemático de sus competencias que impacten positivamente a nuestros alumnos para alcanzar lo que está establecido en los planes de estudio. Es importante que, aprovechando las características de flexibilidad curricular que tiene el modelo universitario Minerva, desarrollemos una política institucional que logre la formación de nuestros profesores o que redireccione su accionar en el día a día en las aulas, los laboratorios o en el hospital. Para ello tenemos que implementar un programa de formación docente con el apoyo justamente de las autoridades centrales, partiendo de la esencia misma de la institución que implica revisar el estatuto orgánico y el contrato colectivo de trabajo para hacer una reforma que es ineludible, que es inevitable. Sabemos que tenemos el modelo universitario Minerva, pero la normatividad es para un modelo académico previo y consecuentemente puede estar desfasado. Consecuentemente proponemos acciones concretas, revisión de la normatividad, inclusión del programa de formación docente a los compañeros que ya están incluidos justamente en la plantilla laboral, particularmente haciendo énfasis en los promotores que están ingresados por tiempo determinado definitivos, que son de nuevo ingreso, o aquellos compañeros que hayan tenido un puntaje bajo a partir del instrumento de evaluación diseñado para este fin, que es el PIER. Debemos incluir necesariamente a todos los docentes que en todos los programas académicos que ofertamos en la Facultad de Medicina, y no solo ellos, sino también incluir a todos los compañeros que se encuentran en las unidades regionales.